Hoy vamos a conocer la historia de Juan el Bautista, un hombre valiente y lleno de fe, elegido por Dios para preparar el camino del Salvador. Su vida, marcada por la humildad y el coraje, nos lleva al corazón del desierto y al río Jordán, donde su voz poderosa llamó a las multitudes al arrepentimiento. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo Juan cumplió su misión divina y dejó un legado eterno en la historia de la salvación. En el siglo I, el pueblo de Israel vivía bajo el pesado yugo del Imperio Romano. Jerusalén, la ciudad santa, estaba gobernada por autoridades extranjeras y los judíos enfrentaban impuestos altos y restricciones que limitaban su libertad. A pesar de esto, la esperanza ardía en sus corazones. Durante generaciones, las profecías del Antiguo Testamento prometían la llegada de un Mesías, un Salvador que liberaría a Israel y establecería el reino de Dios. Esta expectativa llenaba los mercados, las sinagogas y las conversaciones diarias, mientras el pueblo anhelaba un líder que trajera justicia y paz. En este escenario de tensión y esperanza, surge la figura de Juan el Bautista, un hombre que parecía salido de las antiguas escrituras, con un mensaje que resonaba como un eco de los profetas de antaño. Juan no era un hombre común. Su vida recordaba a los grandes profetas como Elías, de quien se decía que regresaría antes del Mesías, según la profecía de Malaquías. Vivía en el desierto de Judea, una región árida y solitaria, lejos de los lujos de Jerusalén. Su apariencia era austera. Vestía una túnica hecha de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de langostas y miel silvestre, un reflejo de su completa dependencia de Dios. Esta vida simple no era solo una elección personal, sino una señal poderosa. Juan vivía separado del mundo, dedicado enteramente a su misión divina. Su presencia en el desierto no era casualidad, evocaba las palabras del profeta Isaías. Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Para los judíos de la época, el desierto era un lugar de purificación y renovación, donde Dios había guiado a su pueblo en el pasado. Juan, con su estilo de vida y su mensaje, encarnaba esta tradición profética, llamando a la gente a volver a Dios. Desde el desierto, Juan llevó su mensaje al corazón de Judea, convirtiéndose en un faro de esperanza. Multitudes de Jerusalén, Judea y las regiones cercanas al río Jordán acudían a él, atraídas por su predicación poderosa y su llamado al cambio. No era un sacerdote del templo, ni un líder político, pero su autoridad venía directamente de Dios. Juan el Bautista estaba preparando el escenario para algo mayor, alguien mayor, que pronto llegaría para transformar el mundo. En un pequeño pueblo de Judea vivía una pareja piadosa, Zacarías e Isabel, ambos descendientes de familias sacerdotales. Zacarías servía como sacerdote en el templo de Jerusalén, y él e Isabel eran conocidos por su fe y obediencia a Dios. Sin embargo, llevaban una carga dolorosa. No tenían hijos, pues Isabel era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. En aquella cultura, no tener hijos era visto como una gran tristeza, pero ellos continuaban sirviendo a Dios con devoción. Un día, mientras Zacarías cumplía sus deberes en el templo, durante el turno de su división sacerdotal, algo extraordinario ocurrió. Mientras ofrecía incienso en el altar, un ángel del Señor, Gabriel, se le apareció, de pie a la derecha del altar. Zacarías se llenó de temor, pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Él será motivo de gozo y alegría para ti, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante del Señor». El ángel explicó que el niño estaría lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y que su misión sería preparar al pueblo de Israel
para la llegada del Señor en el espíritu y poder de Elías. Zacarías, sorprendido, dudó de las palabras del ángel. «¿Cómo puede ser esto?», preguntó, «pues mi esposa y yo ya somos ancianos». Su duda reflejaba la incredulidad natural ante un milagro tan grande, pero el ángel respondió con autoridad: «Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para darte esta buena noticia. Pero porque no creíste mis palabras, quedarás mudo hasta que todo esto se cumpla». Desde ese momento, Zacarías no pudo hablar. Cuando salió del templo, la gente que esperaba afuera notó que algo extraordinario había pasado, pues él solo podía hacer señas. Terminados sus días de servicio, Zacarías regresó a casa y poco después, Isabel quedó embarazada, como el ángel había prometido. Ella, llena de gratitud, se mantuvo apartada durante 5 meses, alabando a Dios por haber quitado su vergüenza ante los hombres. Cuando llegó el tiempo del nacimiento, Isabel dio a luz un hijo, y la noticia trajo gran alegría a sus vecinos y familiares. En el 8º día, según la tradición judía, llevaron al niño para circuncidarlo y nombrarlo. Todos esperaban que lo llamaran Zacarías, como su padre, siguiendo la costumbre. Pero Isabel con firmeza dijo: «No, su nombre será Juan». Los presentes se sorprendieron, pues nadie en la familia llevaba ese nombre. Pidieron la opinión de Zacarías, quien, aún mudo, tomó una tablilla y escribió: «Su nombre es Juan». En ese instante su lengua se soltó y Zacarías comenzó a hablar, alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos, y la noticia del milagro se extendió por las colinas de Judea, haciendo que la gente se preguntara: «¿Qué será este niño? Porque la mano del Señor está con él». Lleno del Espíritu Santo, Zacarías profetizó en un cántico lleno de alabanza, conocido como el Benedictus. Declaró: «Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo». Habló de la salvación que vendría a través del Mesías y del papel de su hijo Juan, quien sería llamado profeta del Altísimo, para preparar los caminos del Señor y guiar al pueblo hacia el perdón de sus pecados. Este cántico resonó como una proclamación de esperanza, conectando la promesa antigua de Dios con su cumplimiento. Preparado desde su infancia, Juan emergió como profeta, listo para cumplir su misión divina. Juan el Bautista emergió del desierto de Judea como una figura poderosa, con un mensaje que resonaba en los corazones de un pueblo sediento de esperanza. Vivía en una región árida, lejos de las ciudades y del bullicio de Jerusalén, pero su voz llegó a todos los rincones de Judea. Su apariencia era inconfundible. Vestía una túnica áspera, hecha de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Esta vida austera no solo reflejaba su humildad, sino que también lo conectaba con los antiguos profetas, recordando al pueblo las promesas de Dios. Juan no buscaba comodidad ni reconocimiento. Su única misión era cumplir el propósito que Dios le había encomendado. En el desierto, cerca del río Jordán, comenzó a predicar con una autoridad que atraía a multitudes de todas partes, desde las aldeas humildes hasta la gran ciudad de Jerusalén. El mensaje de Juan era claro y directo: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca». Estas palabras, llenas de urgencia, no eran una simple exhortación, sino un llamado a un cambio profundo en la vida del pueblo. Juan proclamaba que la llegada del Mesías estaba próxima y que el pueblo debía prepararse, abandonando el pecado y volviendo a Dios con un corazón sincero. Su predicación no era suave ni complaciente. Era un grito en el desierto, un eco de la profecía de Isaías que decía: «Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas». Para los judíos, estas palabras eran familiares, pues recordaban las antiguas promesas de redención.
Juan se presentaba como esa voz, llamando a la nación a alinear sus vidas con la voluntad de Dios para recibir al Salvador que pronto vendría. El centro de su ministerio era el bautismo, un rito que Juan realizaba en las aguas del río Jordán. Este bautismo no era solo un acto simbólico, sino un compromiso público de arrepentimiento. Las personas que acudían a él confesaban sus pecados y eran sumergidas en el agua como señal de purificación y renovación espiritual. Multitudes de Judea, Jerusalén y las regiones cercanas al Jordán venían a escuchar a Juan y a ser bautizadas. Hombres y mujeres, ricos y pobres, todos se sentían atraídos por su mensaje. Incluso soldados y recaudadores de impuestos, figuras a menudo despreciadas, se acercaban para preguntar: ¿qué debemos hacer? Juan les respondía con claridad. A los recaudadores de impuestos les decía que no exigieran más de lo establecido. A los soldados que no extorsionaran ni acusaran falsamente a nadie, sino que se contentaran con su salario. Su enseñanza era práctica, desafiando a cada persona a vivir con justicia y honestidad. Sin embargo, Juan no temía confrontar a los poderosos. Cuando fariseos y saduceos, líderes religiosos influyentes, se acercaron al Jordán, Juan los recibió con palabras duras. «Raza de víboras, ¿quién les advirtió que huyan de la ira que ha de venir? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento». Estas palabras eran un desafío directo a su hipocresía, pues muchos de ellos confiaban en su linaje como descendientes de Abraham en lugar de buscar una verdadera transformación. Juan les advirtió que Dios no se impresionaba con títulos o tradiciones. Él buscaba corazones genuinos. Declaró que el hacha ya estaba puesta a la raíz de los árboles y que todo árbol que no diera buen fruto sería cortado y arrojado al fuego. Su mensaje era un recordatorio de que el tiempo de la gracia estaba cerca, pero también de que el juicio de Dios vendría sobre aquellos que no se arrepintieran. Juan siempre fue claro sobre su papel. Él no era el Mesías. Cuando los líderes religiosos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas para preguntarle quién era, Juan respondió con humildad: «Yo no soy el Cristo». Al ser presionado, afirmó: «Soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías». Juan sabía que su misión era señalar a alguien mayor que él, alguien cuya llegada cambiaría el curso de la historia. Esa humildad definió su ministerio. No buscaba gloria para sí mismo, sino que dirigía toda la atención hacia el que vendría después de él, diciendo: «Detrás de mí viene uno más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo». El momento culminante del ministerio de Juan ocurrió cuando Jesús mismo llegó al río Jordán para ser bautizado. Juan, al verlo, reconoció su santidad y dijo: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero Jesús insistió, diciendo que era necesario para cumplir toda justicia. Juan obedeció y bautizó a Jesús en las aguas del Jordán. Cuando Jesús salió del agua, los cielos se abrieron, y el Espíritu de Dios descendió como una paloma sobre él. Una voz desde el cielo proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este evento marcó un momento decisivo, no solo para Juan, sino para toda la historia de la salvación. Juan fue testigo de la revelación divina, confirmando que Jesús era el Mesías esperado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A partir de ese momento, Juan continuó señalando a Jesús como el Salvador. Cuando sus propios discípulos se preocuparon porque la popularidad de Jesús crecía, Juan respondió con humildad: «Es necesario que Él crezca y que yo mengüe». Estas palabras reflejaban su corazón. Un hombre que vivía únicamente para cumplir la voluntad de Dios, sin buscar su propia gloria.
Su ministerio en el Jordán no solo preparó al pueblo para la llegada de Jesús, sino que también estableció un ejemplo de obediencia y sacrificio. Juan el Bautista, con su vida y su mensaje, fue el puente entre las promesas del Antiguo Testamento y su cumplimiento en Cristo, dejando un impacto que resonaría por generaciones. Con su misión en el Jordán cumplida, Juan enfrentó las consecuencias de su valentía que lo llevarían a un destino trágico. Juan el Bautista no solo era un predicador en el desierto, su valentía lo llevó a enfrentar el poder y la injusticia, incluso a costa de su propia seguridad. Su mensaje de arrepentimiento no se limitaba a las multitudes comunes que venían al río Jordán. También alcanzaba a los poderosos, aquellos que ocupaban posiciones de autoridad en Judea. Entre ellos estaba Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea y Perea, un gobernante nombrado por los romanos. Herodes había tomado como esposa a Herodías, quien anteriormente estaba casada con su hermano Filipo. Este matrimonio era considerado un escándalo según la ley judía, y Juan no temió denunciarlo. Con una voz firme, el profeta confrontó directamente a Herodes, diciendo que no le era lícito tener a la esposa de su hermano. Esta acusación pública no fue un acto impulsivo, sino un testimonio de la integridad de Juan, quien estaba dispuesto a hablar la verdad, sin importar las consecuencias. Su valentía no buscaba provocar, sino llamar al arrepentimiento, incluso a un gobernante poderoso. La reacción de Herodes no se hizo esperar. Herodes, influenciado por Herodías, quien guardaba rencor contra Juan por sus palabras, ordenó que el profeta fuera arrestado. Juan fue llevado a una prisión, probablemente en la fortaleza de Maqueronte, un lugar aislado cerca del Mar Muerto. Encerrado en una celda, lejos del desierto y del río donde predicaba, Juan enfrentó un destino incierto. Sin embargo, incluso en prisión, su influencia no disminuyó. Sus discípulos continuaban visitándolo, manteniendo viva la conexión con el mundo exterior. Mientras tanto, la predicación de Juan había preparado el camino para Jesús, quien ahora recorría Galilea, realizando milagros y anunciando el reino de Dios. La fama de Jesús crecía, y las noticias de sus obras llegaban hasta la prisión donde Juan estaba confinado. En medio de su encierro, Juan experimentó un momento de vulnerabilidad humana. Las duras condiciones de la prisión y la incertidumbre sobre el futuro lo llevaron a enviar a algunos de sus discípulos a Jesús con una pregunta: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Esta pregunta, registrada en el Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículos 2 al 3, podría parecer sorprendente viniendo de alguien que había bautizado a Jesús y había sido testigo de la voz de Dios desde el cielo. Sin embargo, Juan, como hombre, enfrentaba las limitaciones de su situación. Encerrado, sin poder ver directamente los milagros de Jesús, buscaba confirmación de que el Mesías prometido estaba cumpliendo las profecías. Jesús respondió con palabras llenas de esperanza, enviando un mensaje a Juan. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Esta respuesta, basada en las profecías de Isaías, reafirmó que Jesús era, en efecto, el Mesías esperado. Jesús añadió: «Bienaventurado es aquel que no se escandaliza de mí», animando a Juan a perseverar en la fe a pesar de las dificultades. La prisión no silenció el impacto de Juan, pero su confrontación con Herodes tendría un costo aún mayor. Herodes Antipas, aunque fascinado por Juan y dispuesto a escucharlo en ocasiones, estaba atrapado entre su admiración por el profeta y la presión de Herodías. Según el Evangelio según Marcos, capítulo 6, versículos 17 al 20, Herodes sabía que Juan era un hombre justo y santo, y lo protegía en cierta medida, pero Herodías buscaba una oportunidad para vengarse.
Esa oportunidad llegó durante un banquete en honor al cumpleaños de Herodes. En la celebración, llena de invitados poderosos, la hija de Herodías, Salomé, realizó una danza que encantó a Herodes y a los presentes. En un momento de entusiasmo, Herodes hizo un juramento imprudente, prometiendo darle a Salomé cualquier cosa que pidiera, hasta la mitad de su reino. Salomé, instigada por su madre, pidió algo mucho más siniestro. Quiero que me des ahora mismo, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. Esta tragedia marcó el fin de la vida terrenal de Juan, pero su legado resonaría eternamente. El martirio de Juan el Bautista marcó el fin de su vida terrenal, pero su impacto resonó profundamente en los corazones de quienes lo conocieron y más allá. Durante el banquete de Herodes, rodeado de nobles, oficiales y figuras prominentes de Galilea, Salomé danzó con tal gracia que Herodes, llevado por el entusiasmo, juró darle cualquier cosa, hasta la mitad de su reino. Instigada por Herodías, quien buscaba vengarse de las palabras de Juan, Salomé pidió: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Herodes, según el Evangelio según Marcos, capítulo 6, versículos 21 al 28, quedó consternado. Él respetaba a Juan, lo consideraba un hombre santo y lo escuchaba con interés, a menudo perturbado por sus palabras de verdad. Sin embargo, atrapado por su juramento y la presión de los invitados, no tuvo el valor de retractarse. Con el corazón apesadumbrado, envió un guardia a la prisión con la orden de ejecutar a Juan. El profeta, que había dedicado su vida a preparar el camino para el Mesías, fue decapitado en la soledad de su celda. El guardia regresó con la cabeza de Juan en una bandeja, entregándosela a Salomé, quien la presentó a su madre. Este acto cruel conmocionó a los que oyeron la noticia, dejando un silencio doloroso entre aquellos que habían seguido al profeta. Los discípulos de Juan, al enterarse de la tragedia, vinieron a la prisión con el corazón apesadumbrado y tomaron su cuerpo, dándole un entierro digno, honrando la memoria de su maestro. La muerte de Juan causó gran tristeza entre ellos y el pueblo de Judea, que lo veía como un profeta enviado por Dios, cuya voz había despertado la esperanza en un Mesías. Su martirio también resonó profundamente entre los seguidores de Jesús, muchos de los cuales habían sido discípulos de Juan antes de seguir al Salvador. Según el Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículo 12, los discípulos de Juan informaron a Jesús de su muerte, y él, conmovido por la pérdida, se retiró a un lugar solitario para orar, mostrando el peso de la muerte de su precursor. La ejecución de Juan no fue solo el fin de su misión, sino también un preludio sombrío del sufrimiento que Jesús enfrentaría. Su muerte sirvió como un recordatorio del costo de proclamar la verdad en un mundo que a menudo rechaza la voz de Dios, inspirando a los primeros cristianos a perseverar en su fe a pesar de la persecución. El legado de Juan trasciende su muerte, grabado eternamente en la historia de la salvación. Él fue el puente entre las promesas del Antiguo Testamento y su cumplimiento en Jesús, el Mesías. Su vida cumplió la profecía de Isaías, siendo la voz que clamaba en el desierto, preparando los corazones del pueblo para recibir al Salvador. Incluso después de bautizar a Jesús, Juan continuó señalándolo como el Mesías, como cuando dijo a sus discípulos: miren el Cordero de Dios, llevando a algunos, como Andrés, a seguir a Jesús, según el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículos 35 al 37. Esta transición de discípulos de Juan a Jesús fortaleció el movimiento inicial del cristianismo, mostrando cómo su ministerio pavimentó el camino para la obra del Salvador. Jesús mismo rindió homenaje a Juan, declarando en el Evangelio según Lucas, capítulo 7, versículo 28, entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan.
Estas palabras subrayan la grandeza de su misión, no por buscar gloria propia, sino por su humildad y obediencia absoluta. Juan vivió y murió sacrificando todo para señalar a Cristo, y su ejemplo inspiró a los primeros cristianos a enfrentar la oposición con valentía, sabiendo que el reino de Dios valía cualquier costo. El martirio de Juan no fue el fin de su influencia, sino un testimonio poderoso de su compromiso con la verdad. Su muerte, aunque trágica, reforzó el mensaje de sacrificio que Jesús predicaría, preparando el escenario para la cruz. Para los creyentes de la época, el sacrificio de Juan fue un llamado a permanecer firmes en la fe, incluso ante la muerte. Su vida y su martirio se convirtieron en un faro de inspiración, mostrando que la verdadera grandeza está en servir a Dios sin temor. Juan el Bautista sigue siendo un símbolo de entrega total, recordándonos que la misión de preparar el camino para Cristo requiere coraje, humildad y un corazón dispuesto a pagar el precio de la verdad. La vida de Juan el Bautista nos muestra el poder de una fe valiente y una entrega total a la voluntad de Dios. Desde su nacimiento milagroso hasta su muerte como mártir, Juan vivió para cumplir un propósito divino: preparar el camino para Jesús, el Salvador. Su humildad al señalar a Cristo, diciendo, «Es necesario que Él crezca y que yo mengüe», según el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 30, nos enseña que la verdadera grandeza está en servir a Dios sin buscar gloria personal. Incluso en la prisión, enfrentando dudas y la muerte, Juan permaneció fiel, demostrando que la verdad de Dios es más grande que cualquier temor o adversidad. Su legado nos desafía a preguntarnos, ¿cómo podemos ser voces en el desierto de nuestro tiempo, llamando a otros a conocer a Cristo con valentía y humildad? Hoy, la historia de Juan nos invita a vivir con propósito, siguiendo su ejemplo de obediencia y sacrificio. Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y suscríbete a nuestro canal para seguir explorando las historias bíblicas que transforman vidas. Te animamos a reflexionar. ¿Cómo puedes preparar el camino para Jesús en tu comunidad? Oremos juntos. Señor, danos el coraje de Juan el Bautista para proclamar tu verdad y la humildad para señalarte a ti en todo lo que hacemos. Amén. Únete a nosotros en el próximo video para más historias que fortalecen nuestra fe.